plática sobre la demografía histórica y algunas otras cosas que han salido aquí y en otras pláticas y que me gusta decir cada vez que digo cada vez que tengo oportunidad o que hay que decirlo. Primero, ¿cuántas gentes vivían en el actual territorio mexicano cuando llegaron los españoles? No sabemos porque no hay censos ni formas de contarlos, pero los que hacen demografía histórica y arqueología demográfica y esas cosas han calculado que en el territorio al que ahora llamamos Mesoamérica, es decir, de Honduras hasta el río Lerma, Santiago y hasta el río Pánuco, habría en 1520 entre 12 y 15 millones de habitantes. ¿Sí? De 12 a 15 millones de habitantes, y en lo que ahora llamamos Aridoamérica y Oasis América, unos 2 millones más, 2 o 3 millones más, poblaciones nómadas, sociedades muy frágiles nómadas, ¿no? ¿Sí? Es decir, que en el actual territorio mexicano habría en total unos 15 millones de habitantes. ¿Qué pasa? Vienen los españoles y hay un golpe brutal demográfico. ¿Sí? El golpe brutal no es por espada ni por bala, sino es un choque biológico devastador. ¿Sí? Un choque biológico de tal magnitud que para 1600, es decir, 80 años después de la llegada de los españoles, en el territorio de la Nueva España y los inmensos territorios que no eran propiamente la Nueva España, quedarían aproximadamente 2 millones de indígenas y unos 200,000 españoles. ¿Qué pasa? Este es un colapso demográfico brutal. ¿Sí? Un colapso demográfico que se debe fundamentalmente a razones biológicas y de colapso de formas productivas. ¿Sí? Crisis, incluso de depresión colectiva, de gente que deja de trabajar. ¿Sí? Este es el colapso brutal de la conquista. ¿Sí? Y no tiene que ver, insisto, o sea, no es una cuestión que hayan hecho los españoles a propósito. De hecho, en cuanto empieza a verse esto, en cuanto empieza a verse que los indígenas están muriendo literalmente como moscas, ¿sí?, a racimos, es cuando se proclaman, por esas y otras razones, las leyes de Indias, las leyes protectoras de indios. Es una parte de la historia de México y de la historia de España que no nos gusta ver, porque nos encanta pensar que los españoles son los malditos opresores que siempre nos tuvieron con la bota encima, ¿sí? Y no nos gusta ver el significado profundamente humanista de las leyes de Indias y de las leyes de protección a los indígenas, ¿sí? También, insisto, sería otra plática, ¿sí? Y a partir de ahí, biológicamente se alcanza el equilibrio biológico, y a partir del año de 1600 hay una lenta recuperación, de tal modo que en un siglo la población se duplica y llega a 4 millones, ¿sí? Y ahora bien, cuando hablamos de 4 millones para todo el territorio, también estamos hablando de manera desproporcionada. 3 millones y medio de esos 4 millones se concentran en los altiplanos centrales y el Bajío, ¿sí? Todas las zonas tropicales están absolutamente vacías, el norte estaba absolutamente vacío, ¿sí? Y seguía estando vacío cuando nos invadieron los gringos, por eso pudieron ocuparlo tan fácil, ¿sí? 4 millones en 1700, 8 millones en 1800, y a partir de ahí, por razones político-económicas, la población de México se estanca durante casi 100 años, ¿sí? En 1800 habíamos alcanzado los 8 millones y se estanca la población hasta, digamos, 1880, cuando se rompe el estancamiento económico, social y político de México, se rompe con el triunfo de la República, ¿sí? Se rompe realmente el estancamiento en 1867, y a partir de ahí empieza un rápido crecimiento en una gran cantidad de aspectos, incluido el demográfico, de tal modo que 30 años después México ha duplicado su población y tiene 16 millones de habitantes. Hablaba de España un poco, y hablaba de España y de las leyes de Indias por una razón. Cuando me considero mexicano, y orgullosamente mexicano, y con una poderosísima identidad mexicana, me considero latino. ¿Sí? Me considero latino tanto como mesoamericano.
y me considero por fuera y por encima español. No español como los españoles actuales, ni como los españoles de antes, ¿sí? Sino hispano como mexicano, ¿sí? Y creo que rechazar nuestra raíz española es tan tajante y tan doloroso como tratar de rechazar nuestra raíz indígena, ¿sí? Y que solo si entendemos que somos dos raíces y dos cosas al mismo tiempo, y que esas dos cosas anteriores crearon una cosa nueva y distinta, que es el ser mexicano y el ser latinoamericano, podemos entender nuestra identidad, una identidad con una doble y riquísima raíz, ¿sí? Y España no es la España de los genocidas, es la España que vino, también es la España de Cervantes, ¿sí? La España de Motolinía, la España de Sagún, la España de Vasco de Quiroga, la España de estas leyes de Indias. También es la de Cortés y la de Alvarado, igual que el México prehispánico no es nada más el México idealizado que queremos ver, sino el México de los salvajísimos grupos de dominación militar, que por eso es tan clara. México Tenochtitlan cae de manera estrepitosamente fácil, no por el dominio tecnológico, sino porque todos los grupos se alían de inmediato con los españoles, ¿sí? Pero esa es otra historia, sería otra plática.